¿Alguna vez te has preguntado cómo un perro rescatado podría convertirse en un héroe? Esta historia trata sobre un cachorro que una vez fue abandonado pero que llegó a salvar innumerables vidas. Prepárate para asombrarte con este conmovedor relato de resiliencia y valentía. El callejón era una boca fría y húmeda. Se tragaba la luz y escupía suciedad. En el rincón más profundo, un perro tiritaba. Era una criatura de huesos y pelaje enmarañado. Su mundo estaba hecho de sombras y hambre. No tenía nombre. Era solo una cosa que existía en los lugares olvidados. Los coches pasaban rugiendo por la entrada del callejón. Las piernas de la gente pasaban deprisa. Sus sonidos eran una amenaza constante. Una risa fuerte podía hacerlo estremecer. El raspado de un zapato podía enviarlo más adentro de su escondite. Aprendió el ritmo de la ciudad. El estruendo de la tapa del contenedor de basura significaba una oportunidad para conseguir sobras. El siseo de la lluvia significaba una noche fría y húmeda. Sus días eran un borrón de miedo. Sus noches eran largas y llenas de frío. Recordaba un tiempo antes del callejón. Un tiempo con una mano que no siempre era amable. Una voz que a menudo era fuerte. Entonces la puerta de un coche se abrió, un empujón. El coche se alejó. Él había esperado. Esperó durante mucho tiempo. Pero el coche nunca regresó. Esa fue su primera lección sobre el abandono. Ahora no confiaba en nada. La amabilidad era un truco. Un trozo de comida ofrecido era un señuelo para una trampa. Sobrevivía con lo que podía encontrar. Un sándwich a medio comer. Un charco de agua grasienta. Se estaba convirtiendo en un fantasma. Un susurro de lo que un perro debería ser. Su futuro no era sombrío. Era inexistente. Era solo más de esto, hasta que dejara de serlo. Una tarde, un sonido diferente entró en el callejón. Pasos lentos. No la prisa de la ciudad. Eran cuidadosos. Una mujer apareció en la entrada. No llevaba zapatos elegantes. Llevaba botas resistentes. No llevaba bolso. Llevaba una correa y una mirada amable en sus ojos. El perro se aplastó contra la pared de ladrillo. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Era un sonido débil, lleno de miedo, no de furia. La mujer se detuvo. No se acercó más. Se arrodilló haciéndose pequeña. «Hola, pequeño», dijo. Su voz era suave, como una manta cálida. Hacía mucho tiempo que no oía una voz así. Él la observó, su cuerpo era un nudo de tensión. Ella no se movió, simplemente se quedó sentada allí, en el pavimento húmedo. Después de unos minutos metió lentamente la mano en el bolsillo. Sacó algo que olía maravillosamente. Era carne. No se la arrojó, la colocó en el suelo, a unos metros de ella. Luego la deslizó suavemente hacia adelante con el dedo. «Es para ti», dijo. «Debes de tener mucha hambre». El hambre luchaba con el miedo. El hambre era una bestia poderosa. Le roía las entrañas. Miró la carne. Miró a la mujer. La mano de ella estaba quieta. Su rostro estaba tranquilo. Dio un paso vacilante hacia adelante. Luego otro. Arrebató la carne y se retiró de nuevo a su sombra. Se la comió en 2 tragos. Era lo mejor que había probado en su vida. La mujer sonrió. Fue una sonrisa pequeña y triste. Puso otro trozo. Esta vez un poco más cerca de ella. Él lo hizo de nuevo, arrebatar y retirarse. Hicieron esto durante casi 1 hora. Cada vez el trozo de carne estaba un poco más cerca. Finalmente, el último trozo estaba justo al lado de su bota. Se acercó sigilosamente. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Podía oler su aroma. No era un aroma de ira o peligro. Olía a jabón y a otros perros. Tomó el último trozo de carne. Al hacerlo, los dedos de ella rozaron su pelaje enmarañado. Él se estremeció, listo para salir corriendo. Pero la mano de ella no lo agarró. No lo golpeó. Simplemente se posó allí por un segundo. Un toque de calor. Fue un punto de inflexión. Una pequeña chispa en la oscuridad de su vida. Ella habló en voz baja. «Me llamo Sara. Soy del centro de rescate. Estoy aquí para ayudarte». Él no entendió las palabras, pero entendió el tono. Por primera vez en una eternidad, no corrió. Se quedó allí temblando, mientras ella le enganchaba lentamente una correa a su desgastado collar. Había encontrado su oportunidad de un nuevo comienzo. El refugio era un mundo de ruidos y olores extraños.
Los perros ladraban. Los gatos maullaban. El olor a limpio de la lejía llenaba el aire. Para el perro que Sara había rescatado, era abrumador. Ella le dio un nuevo nombre. Lo llamó Chance, pero él no se sentía afortunado. Se sentía aterrorizado. Tenía su propia jaula. Tenía una cama blanda y un cuenco lleno de comida y agua. Los ignoró a todos. Se acurrucaba en el rincón, una bola temblorosa de miseria. Cada vez que alguien pasaba por su jaula, se apretaba más contra la pared. Los ladridos amistosos de otros perros sonaban como amenazas. Sara pasaba horas con él. Se sentaba justo fuera de la puerta de su jaula y le hablaba. Nunca lo obligó a hacer nada. Solo ofrecía su presencia. «Está bien, Chance», decía ella. «Estás a salvo aquí». Los días se convirtieron en una semana. Empezó a comer, pero solo cuando nadie miraba. Bebía agua cuando el refugio estaba en silencio por la noche. Observaba a Sara. Veía su amabilidad con los otros animales. Veía la forma en que limpiaba sus espacios, la forma en que les hablaba, la forma en que sus manos eran siempre suaves. Un día abrió la puerta de su jaula y se sentó en el suelo, dentro. Él se tensó, listo para morder, listo para correr. Pero estaba atrapado. Solo podía apretujarse en el rincón. Ella no lo miró. Simplemente se quedó sentada allí, tarareando una melodía tranquila. Después de un largo rato, extendió lentamente la mano, con la calma hacia arriba. Él observó esa mano. Era la misma mano que le había dado carne. La mano que lo había tocado tan brevemente en el callejón. Recordó su calidez. Vacilante, lentamente estiró el cuello hacia adelante. Olfateó sus dedos. Luego, con un suave movimiento de la lengua, le lamió la mano. A Sara se le cortó la respiración. Una lágrima rodó por su mejilla. «Buen chico, Chance», susurró. «Eres un muy buen chico». Esa fue la primera grieta en el muro de su miedo. A partir de ese día, empezó a cambiar. Dejaba que Sara lo acariciara. Tomaba una golosina de su mano sin arrebatársela. Incluso movió la cola una vez. Un golpeteo pequeño e incierto contra el suelo. Pero seguía desconfiando de los demás. Especialmente de los hombres. Sus voces graves y su mayor tamaño le recordaban los malos tiempos. Cuando las familias venían a ver a los perros, Chance se retiraba a su rincón. Lo pasaban por alto una y otra vez. Estaba demasiado asustado, demasiado roto. Entonces un hombre llamado Jake vino al refugio. No buscaba un cachorro. No buscaba un perro perfecto y feliz. Jake era un guardabosques jubilado. Era un hombre tranquilo con ojos amables y curtidos. Había perdido a su viejo perro de búsqueda y rescate hacía un año. Su casa se sentía vacía. Pasó junto a los perros ladradores y emocionados. Vio a Chance escondido en el fondo de su jaula. Sara estaba sentada cerca. «Ese ha tenido una vida difícil», dijo Jake con voz baja y tranquila. Sara levantó la vista. «Es Chance. Es un buen chico, solo que está muy asustado». Jake se arrodilló junto a la jaula. No intentó meter la mano, no dijo nada. Solo observó. Chance se asomó desde su rincón, con un ojo visible. Vio al hombre. El hombre era grande, pero estaba quieto. Estaba en silencio. Había paciencia en él. Jake se quedó allí casi 30 minutos. Simplemente se sentó siendo una presencia tranquila. Finalmente habló. «¿Puedo conocerlo fuera?» Sara se sorprendió. La mayoría de la gente seguía de largo. «Por supuesto», digo. En el pequeño patio cercado, Chance se mantuvo cerca de la pierna de Sara. Jake se sentó en un banco al otro lado del patio. No llamó al perro. No intentó tentarlo. Simplemente esperó. Después de un largo rato, la curiosidad pudo más que Chance. Dio unos pasos hacia el hombre. Olfateó el aire. El hombre olía a agujas de pino y a humo de leña. Era un buen olor. Un olor a tierra. Jake lanzó un pequeño juguete blando a unos metros de distancia. Aterrizó sin hacer ruido. Chance miró el juguete y luego a Jake. No se movió. A Jake no pareció importarle. Simplemente se quedó sentado. Esto continuó durante 3 días. Jake venía y se sentaba en el patio con Chance. Nunca lo presionó. Nunca lo apuró. Al tercer día Chance caminó hasta Jake. Olfateó sus botas, le miró a la cara. Jake bajó lentamente la mano. Chance se inclinó y dejó que el hombre lo rascara detrás de las orejas. En ese momento se formó un vínculo, una comprensión silenciosa. Jake miró a Sara. «Me lo llevo», dijo. Sara lloró lágrimas de felicidad.
Chance iba a un hogar de verdad. Estaba recibiendo más que una oportunidad, estaba recibiendo un futuro. El viaje a casa de Jake fue tranquilo. Chance se sentó en la parte de atrás, nervioso, pero no aterrorizado. La casa de Jake era pequeña y olía a madera. Estaba enclavada al borde de un gran bosque. No había ruidos fuertes de la ciudad, solo el susurro del viento en los árboles. Las primeras semanas fueron un desafío. Chance tenía miedo de los umbrales de las puertas. No entraba a menos que Jake dejara la puerta completamente abierta. Tenía miedo de la televisión. Se escondía cada vez que sacaban una escoba. Jake fue infinitamente paciente. Nunca levantó la voz. Le mostró a Chance que la casa era un lugar seguro. Estableció una rutina. Un paseo por la mañana, comida en su cuenco, tiempo de tranquilidad junto a la chimenea por la noche. Jake comenzó el entrenamiento. Empezó con la confianza. Se sentaba en el suelo y le daba de comer a Chance de su mano, un trozo de pienso a la vez. Le enseñó que las manos eran para la amabilidad. Luego vinieron las órdenes: sienta. Jake decía la palabra y presionaba suavemente la espalda de Chance. Cuando se sentaba recibía una golosina y un elogio. Buen chico Chance, bien sentado. Las palabras sencillas, pronunciadas con la voz tranquila de Jake, eran una recompensa poderosa. Lentamente Chance se transformó. El miedo en sus ojos fue reemplazado por la curiosidad. Su cola, antes permanentemente metida entre las patas, ahora se meneaba libremente. Aprendió a quieto, ven y túmbate. Le encantaban sus paseos por el bosque. Corría por delante, pero siempre miraba hacia atrás para asegurarse de que Jake estaba allí. Durante estos paseos, Jake notó algo especial en Chance. El perro tenía un increíble sentido del olfato. No solo olfateaba árboles, leía historias en el aire. Un día Chance se detuvo en seco en el sendero. Empezó a cavar frenéticamente en la base de un tronco caído. Jake se acercó para ver qué era. Enterrada en la tierra había una cartera perdida. Pertenecía a un excursionista que había pasado por allí días atrás. En otra ocasión, mientras paseaban por su pequeño vecindario, Chance empezó a tirar de Jake hacia la casa de un vecino. Gimió y arañó el costado de la casa cerca de un medidor de gas. Jake, confiando en el instinto del perro, llamó a la puerta. Resultó que había una pequeña y peligrosa fuga de gas. El departamento de bomberos dijo que Chance probablemente había evitado un desastre. Jake se dio cuenta de que Chance tenía más que un buen olfato. Tenía una aguda intuición, un talento natural para olfatear cosas que estaban mal, cosas que estaban fuera de lugar. No era solo una mascota. Tenía madera de perro de búsqueda y rescate. El entrenamiento se volvió más específico. Jake preparó rastros de olor en el bosque. Escondía una camisa vieja y hacía que Chance la encontrara. Al principio los juegos eran fáciles. Luego se hicieron más difíciles. Los rastros se hicieron más largos. Los olores se hicieron más débiles. A Chance le encantaba. Era un trabajo, un propósito. El vínculo entre ellos se fortaleció con cada sesión de entrenamiento. Era más que un hombre y su perro. Eran un equipo. Jake podía leer cada señal de Chance. Un tic de la oreja, un cambio en su postura. Y Chance confiaba completamente en Jake. La voz de Jake era su ancla. Su presencia era su seguridad. El perro que una vez fue abandonado y tenía miedo de que lo tocaran, ahora dormía a los pies de la cama de Jake. Un guardián leal en la noche. El perro del callejón se había ido. En su lugar se erigía un compañero fuerte y seguro, forjado en un fuego de confianza y amor. El invierno llegó a las montañas. Llegó con furia, cubriendo el bosque con una gruesa capa de nieve. Una familia que visitaba el Parque Nacional salió a dar una corta caminata. No esperaban que la tormenta llegara tan rápido. En la confusión y la nieve cegadora, su hija de 8 años, Lily, se separó de ellos. Cundió el pánico. Los guardabosques y los voluntarios locales iniciaron una búsqueda, pero las condiciones eran terribles. La nieve caía con fuerza, la temperatura descendía rápidamente. Cada hora que pasaba hacía la situación más desesperada. Jake escuchó la noticia en la radio local. Miró a Chance, que dormía junto al fuego. «¿Qué me dices, chico?», dijo Jake. «¿Quieres ir a trabajar?». Las orejas de Chance se irguieron. Su cola golpeó contra el suelo. Estaba listo. Jake llamó al guardabosques jefe, un amigo suyo.
Mark, soy Jake, voy con mi perro. Jake, las condiciones son brutales, dijo Mark por teléfono. No estamos teniendo suerte. Estamos en camino, respondió Jake. Llegaron al puesto de mando de la búsqueda. El aire estaba cargado de tensión. Los padres de Lily estaban acurrucados en un camión, con los rostros pálidos de miedo. Jake tomó uno de los mitones de Lily. Dejó que Chance lo olfateara largamente. Vale, chico, dijo Jake con voz baja y seria. Encuéntrala, ve a buscar. Chance puso la nariz en el suelo. El mundo de la vista humana era un borrón blanco. Pero para Chance el mundo del olfato era un rico tapiz. Podía oler el miedo de los buscadores. Podía oler la nieve fría. Pero debajo de todo eso lo encontró. Un rastro débil. El olor de una niña pequeña. Salió disparado, arrastrando a Jake tras de sí. Se alejaron del grupo principal de búsqueda, adentrándose más en el bosque. La nieve era profunda, lo que hacía que cada paso fuera una lucha para Jake. Pero Chance era implacable. Era una máquina impulsada por el olfato y el propósito. Durante más de una hora rastrearon. El rastro era débil. El viento y la nieve intentaban borrarlo. Varias veces Chance perdió el rastro. Daba vueltas con la nariz temblando buscando una pista. Luego lo encontraba de nuevo y avanzaba. Jake confiaba en él por completo. La luz empezó a fallar. El bosque se volvió oscuro y amenazador. Jake empezaba a sentir el frío calándole los huesos. La duda empezó a apoderarse de él. Pero entonces Chance se detuvo. Se plantó en la base de un afloramiento rocoso, con la cola alta y rígida. Soltó un único y agudo ladrido. No era un ladrido de agresión. Era un ladrido que decía, aquí. Jake trepó por las rocas. Escondida en un pequeño hueco resguardada del viento estaba Lily. Estaba acurrucada en una bola apretada, tiritando violentamente. Su rostro estaba azul por el frío. Chance avanzó lentamente. Le lamió la fría mejilla. Luego se tumbó a su lado, presionando su cuerpo cálido y peludo contra el de ella. Era un horno viviente. Jake comunicó rápidamente su posición por radio. Se quitó su propio abrigo grueso y envolvió a la niña con él. Está bien, Lily, dijo suavemente. Ya estás a salvo. Vamos a llevarte a casa. El equipo de rescate llegó minutos después. Sacaron a Lily del bosque con cuidado. Sus padres sollozaron de alivio, abrazando a Jake y hundiendo sus rostros en el espeso pelaje de Chance. Ese perro, dijo el padre de Lily con la voz ahogada por la emoción. Le salvó la vida. Es un héroe. El guardabosques jefe, Mark, puso una mano en el hombro de Jake. Llevo 30 años en esto, Jake, nunca he visto nada igual. Ese perro es 1 en 1.000.000. La noticia del rescate se extendió por la comunidad. Chance ya no era solo el perro de Jake. Era un símbolo de esperanza. Su historia era un poderoso recordatorio de que el coraje y el amor podían superar incluso los comienzos más oscuros. El perro que una vez fue desechado, se había convertido en un héroe, sus acciones tocando las vidas de toda una comunidad y salvando una preciosa vida del frío. La historia de Chance, el perro héroe, estaba en todas partes. Estaba en el periódico local y en las noticias de la noche. La gente empezó a hablar de él y de su procedencia. Hablaron del centro de rescate Segunda Oportunidad. El teléfono de Sara en el refugio empezó a sonar sin parar. Llovieron las donaciones. La gente envió dinero, bolsas de comida, mantas y juguetes. Se apuntaron voluntarios, ansiosos por ayudar. El heroísmo de Chance había arrojado una luz brillante sobre el trabajo silencioso e incansable de las organizaciones de rescate. Un sábado, Jake y Chance visitaron el refugio. En el momento en que entraron, se hizo el silencio en el lugar. El personal salió a recibirlos. Sara se arrodilló y abrazó a Chance con fuerza. «Oh, maravilloso, maravilloso chico», susurró. «Mírate ahora». Había una familia allí buscando adoptar. Dudaban, de pie frente a la jaula de un perro tímido y asustado, que le recordó mucho a Jake cómo era Chance cuando llegó. El padre vio a Jake y lo reconoció de las noticias. «Usted es el hombre de ese perro héroe», dijo. Jake sonrió. «Este es él, este es Chance». La familia miró a Chance con asombro. Se mantuvo tranquilo al lado de Jake, moviendo suavemente la cola. «Es tan tranquilo y valiente», dijo la madre. «Nuestros hijos quieren un perro, pero nos preocupa coger uno de rescate. ¿Y si tienen problemas?» Jake miró al perro asustado en la jaula.
Luego miró a Chance. Él era igual que ese, dijo Jake con voz suave. Fue encontrado en un callejón, hambriento, aterrado de todo. No dejaba que nadie lo tocara. La familia estaba atónita. ¿Ese perro?, preguntó el padre señalando a Chance. ¿De verdad? De verdad, dijo Jake, estos perros no están rotos, solo están esperando que alguien les dé una segunda oportunidad. Tienen mucho amor que dar, solo hace falta paciencia, hace falta mostrarles que están a salvo, proporcionarles buena comida, una cama caliente y un poco de entrenamiento. Eso es todo. La tenencia responsable no consiste en conseguir un perro perfecto, consiste en ayudar a un perro a convertirse en su mejor versión. Jake miró a los dos hijos de la familia, que observaban al perro tímido con ojos grandes y curiosos. El amor que recibes a cambio de un rescatado, continuó Jake, es la cosa más poderosa del mundo. Saben que los salvaste, y pasarán el resto de sus vidas agradeciéndotelo. Inspirada por las palabras de Jake y la increíble historia de Chance, la familia fue a hablar con Sarah. Una hora más tarde salieron del refugio con su nuevo perro. Al salir, la madre se volvió hacia Jake. Gracias, dijo. Nos ayudó a tomar la mejor decisión. La visita de Jake y Chance hizo más que recaudar dinero. Transformó vidas. Mostró a la gente que detrás de los ojos asustados de un animal de refugio, podría haber un héroe esperando. Les animó a abrir sus corazones y sus hogares, a ofrecer una segunda oportunidad y a cambiar una vida para siempre. El legado de valentía de Chance continuó creciendo. Él y Jake se unieron oficialmente al equipo de búsqueda y rescate del condado como voluntarios. No solo participaban en misiones, ayudaban a entrenar a nuevos perros y a sus cuidadores. Jake compartía la historia de Chance, enfatizando que el pasado de un perro no define su futuro. Chance se convirtió en un embajador del bienestar animal. Visitaron escuelas, enseñando a los niños a ser amables con los animales y la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Chance, que una vez fue tan temeroso, permitía pacientemente que docenas de manos pequeñas lo acariciaran. Era una lección viviente de resiliencia. Su presencia inspiró a las familias a ser voluntarias en el refugio, a donar a grupos de rescate y a abogar por leyes que protegen a los animales. En las noches tranquilas, Jake se sentaba junto al fuego, tal como lo había hecho en esas primeras semanas. Chance se tumbaba a sus pies, con la cabeza apoyada en la bota de Jake. Jake le acariciaba el suave pelaje y pensaba en el viaje que habían emprendido. Recordaba a la criatura esquelética y aterrorizada que se escondía en el callejón. Parecía otra vida. Pensaba en la increíble cadena de acontecimientos. Una mujer amable que se negó a rendirse. Un hombre paciente que vio potencial donde otros veían una causa perdida. Y un perro que, cuando se le dio la oportunidad de sentirse seguro y amado, encontró al héroe que llevaba dentro. La historia de Chance era sencilla, pero contenía un mensaje profundo. Era una historia de esperanza. Mostraba que ningún comienzo es tan oscuro que no pueda conducir a una luz brillante. Era un testimonio del hecho de que de la negligencia puede crecer la lealtad. Del miedo puede surgir la valentía. Del abandono se puede forjar un vínculo inquebrantable. La vida de Chance se convirtió en una llamada a la acción, no a través de un eslogan gritado, sino a través del poder silencioso de su ejemplo. Su historia sigue compartiéndose, una onda de inspiración que se extiende de una persona a otra. Nos pide a todos que miremos más de cerca a las almas olvidadas, a las que se esconden en las sombras de nuestro mundo. Nos anima a ser la persona que se detiene, que se arrodilla, que ofrece una mano amable. Porque nunca se sabe. El animal que salvamos hoy podría ser el que salve a otra persona mañana. Y al hacerlo, podrían salvar una parte de nosotros también. Marca la diferencia. Sé tú quien ofrezca una segunda oportunidad.